Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Quién les acompaña, les saluda, les bendice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pastor Oscar Durán Torres. Gracias a todos los hermanos que nos honran con su sintonía. Gracias a los que siguen la transmisión por medio del Facebook. Me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Ahí queda la predicación guardada para que usted pueda también compartir. Le da compartir, dele compartir para que otras personas sean bendecidas. Un abrazo a distancia a todos los que están en diferentes partes del mundo, tanto dentro como fuera de Costa Rica, Centroamérica, Sudamérica, todo lo que es Norteamérica, las islas del Caribe, Europa, bueno, cualquier rincón del mundo, cualquier parte del mundo. Gracias a Dios que por medio de la tecnología, por medio de una app, por medio de las redes sociales, estamos alcanzando a miles y miles de personas. Todo esto para la gloria de Dios. Gracias a Dios que nos da salud, gracias a Dios que nos permite el poder compartir con ustedes su poderosa palabra, su bendita palabra. Bien, el Salmo 105, verso 26 y 27. Oiga qué hermoso lo que nos enseña la palabra. Si algo yo estoy completamente seguro es que nadie puede tener efectividad o nadie puede ser efectivo en la vida, en lo que sea, y hablemos a nivel ministerial. Usted no puede ser efectivo, no puede tener la efectividad en algo, hermano, o no puede ser efectivo en algo si no es enviado por Dios. Hay gente que no ha sido enviada por Dios y está haciendo desastres completos. Hay gente que no fue enviada por Dios. Hay gente que se puso ahí o lo pusieron ahí. Que eso sí es delicado, hermano. Es que a mí me pusieron, o sea, yo fui puesto por hombres. Y esto me recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. El mismo apóstol Pablo reconoce esto. O sea, lo que estoy haciendo hoy, lo efectivo del ministerio, es porque tengo el respaldo de Dios. Hay gente que fue colocada por hombres y esto es un error garrafal y muchos ministerios fracasan. Y hemos visto muchas congregaciones con sus puertas ya cerradas porque quizá alguien así porque me enojé con el pastor general y me fui, entonces dividí la congregación y me llevé a la mitad de la congregación y puse ahí a los 100 metros puse otra congregación, alquilé un local y compramos sillas y compramos sonido, o alguien donó ahí las sillas, o alguien donó la pintura y ya, aquí estoy. No, hermano, esto es muy delicado, definitivamente esto es demasiado, hay que tener mucho cuidado, porque esto es una gracia y un llamado de Dios. Hay gente que está en un lugar porque fue puesta por hombres, puesto por hombres, y Pablo dice claramente, Pablo apóstol no de parte de hombres, dice, no de parte de hombres. Porque es mi amigo, entonces venga, yo lo pongo aquí, es mi amigo. Yo quiero ponerlo aquí para que sea el profeta de la congregación. Porque resulta que es la sobrina, entonces porque es la sobrina, entonces la coloco aquí, esta va a ser la salmista. Vea que con mucho cuidado hay que tener con esto, hermano. Mucho cuidado. Hay gente que fue puesta por hombres y esos ministerios que se han levantado, lo hemos visto, hermano, y es muy delicado, esto es demasiado delicado. Gente puesta por hombres, ministerios que se levantaron y se vinieron, ¿por qué? Porque fue un hombre quien lo puso ahí, no fue porque Dios te escogió, no fue escogido por Dios, no fue enviado por Dios, fue enviado por hombres. ¿Estará Dios en el asunto de verdad? O sea, fui enviado a este otro país a levantar una obra
porque Dios así lo quiso o simplemente para que mi congregación se haga más grande y sea más reconocida a nivel mundial, o para que digan soy el apóstol y estoy enviando gente a diferentes lugares. Hay que tener mucho cuidado en esto, hermanos, demasiado cuidado. Bien, oiga lo que nos enseña la palabra. Salmo 105, verso 26. Envió a su siervo. Envió a su siervo Moisés. ¿Y a quién más? Y también a Aarón, al cual escogió. Para ser enviados antes tuvimos que ser escogidos, ¿verdad? No solamente llamados, escogidos. Y entonces dice la palabra, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. ¿De qué importante esto, hermano? ¿Soy un llamado nada más o escogido? Los escogidos son enviados por Dios. Los escogidos. Usted sabe que mucha gente quiso seguir a Jesús cuando Él llegó y escogió a los discípulos. Y todo mundo quería apuntarse. No, Él escogió, los que escogió, los envió. Y entonces dice la palabra que puso en ellos. Oiga lo que puso en ellos. Puso en ellos las palabras de sus señales. Ya qué hermoso esto. Puso en ellos las palabras de sus señales. ¿Y qué más? Y sus prodigios en la tierra de Cam. Puso en ellos. Puso. Dios fue el que puso. Dios fue quien puso. ¿Ah? No fue un hombre. Hay que tener muy claro esto. Si fui enviado de parte de un hombre o por un hombre, un enviado de Dios. ¿Dónde se nota esto, pastor? En las señales. Ahí está, en las señales. En las señales. Ojo lo que dice la palabra, escuche lo que dice la palabra. Vamos a Marcos. Acompáñeme al Evangelio de Marcos. En el capítulo 16, Marcos, capítulo 16, verso 17. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está, hermano. Cuando una persona es enviada por Dios, se manifiestan las señales. Son manifiestas las señales. Jesús fue un enviado de Dios aquí en la tierra para cumplir un propósito. Los discípulos fueron enviados por Dios. Fueron escogidos, Jesús los escogió y los envió, dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Tenemos la capacidad? Sí, vieras que sí, hermano. Cuando uno es enviado por Dios. No cuando se me antojó ahí meterme ahí en un ministerio y porque, o sea, porque es mi amigo, porque es prima de la persona que me gusta, entonces la tomé en cuenta para que forme parte del ministerio de alabanza. ¿Ven? No, ese es un error garrafal. Aunque desafine, aunque unos van por un lado y otros van por otro lado, pero como es mi amiga, mi conocida, o como es la hija de la señora que sirve o la que da más diezmo en la congregación, entonces venga, póngase a cantar. Vea qué cuidado hay que tener en esto, hermano. Debemos de ser muy responsables en esto. La responsabilidad. Mira, como es mi amiga y como es mi conocida y como es la prima de la que está, entonces aquí viene. Ojo con esto, hermanos. Esto es muy delicado, por eso mucha gente ha salido huyendo de las congregaciones. Mucha gente ha salido corriendo de las iglesias. ¿Por qué? Porque han visto cada cosa, hermano. Pero cada cosa.
Porque es mi amigo de infancia, entonces venga, lo pongo aquí. Porque lo conozco desde hace muchos años, entonces venga, lo pongo aquí. Porque es mi hijo, ojo con esto. No el hecho de que sea su hijo, porque ve qué delicado es esto, hermano. No el hecho de que sea su primo, no el hecho de que sea aún su papá. Entonces, es mi mamá, entonces es la copastora de la iglesia. Hay gente que está ocupando puestos en un lugar y no fueron enviados por Dios. No fueron escogidos ni enviados por Dios. Hay gente que de una forma equivocada está ocupando un lugar. Hay gente que está ocupando lugares y Dios no los envió, o estás haciendo cosas donde Dios no los ha enviado. Dice Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí están las señales. Echar fuera demonios. ¿Por qué hoy nos echan demonios? ¿Qué es? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la cosa? ¿Qué han dejado de creer? ¿O qué es el asunto? Tenemos toda la capacidad de enfrentar a una persona demoníaca llena de demonios y que esa persona se orine, haga del 1, haga del 2, vomite, escupa, lo que sea y sea libre. Se ha dejado de hacer estas cosas y hay mucha gente atormentada. Donde un pastor tiene la unción, si fue enviado por Dios, si fue escogido por Dios, tiene toda la potestad y la venia de Dios para orar por una persona endemoniada y reprender el espíritu o el demonio que está en esa persona y esa persona sea libre en el nombre de Jesús. Yo sé que hay gente que me está escuchando en este momento y me dice, pastor, a mí me acompañan las señales. Ahora entiendo que soy un enviado de Dios, un escogido de Dios y no fui puesto a este lugar por hombres. Ahora entiendo que los puestos que ocupaban aquellas personas era como para ir de relleno, ¿verdad? Voy a rellenar estos puestos. En esto hay que tener mucho cuidado, hermano, a la hora de tomar hasta una decisión. ¿Será que Dios me está enviando a otro lugar? ¿Será que Dios, o sea, que esto es de Dios? Pongo un ejemplo. Me convierto en un misionero, una misionera. Yo tengo que pesar esto. Si fue que la iglesia me envió o porque verdaderamente Dios me habló. Y Dios me dijo. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno? Por las señales. Por las señales. ¿Qué dice la Biblia? Que por los qué? Por los frutos. Por los frutos, por las señales. Y hay gente, hermano, que se ha venido defraudada y ha estado frustrada porque salió de un lugar. Miren, ¿en qué momento me metí yo en esto? Es que no era la voluntad de Dios. Es que Dios no estaba en el asunto. Simplemente fue porque alguien me envió. Un momento emocional ahí, de emociones. Y soy pastor porque alguien me puso como pastor. Soy profeta porque alguien me dijo, usted es profeta. Ve qué cuidado hay que tener en esto, hermano. Te coloco en este lugar, entonces usted sirve en este lugar y es parte de los líderes de este lugar simplemente porque yo lo puse y no porque fue enviado por Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. El hombre se equivoca, yo me puedo equivocar. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Y hemos puesto a una persona en un sitio, en un lugar, simplemente por rellenar un espacio. O porque me cae bien, o por lo que dije anteriormente, porque es la hermana del primo, del abuelo, el sobrino. Mucho cuidado en esto, hermano. Demasiado cuidado. Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Señales. ¿Qué dice la palabra? Señales. Dios le dio a Moisés y a Aarón señales. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus, dice, señales. ¿De qué importante esto? Señales. Señales. Y estas señales seguirán. ¿Cuáles señales? Que echarán fuera demonios. ¿En quién? En mi nombre. No en el nombre del pastor ni en el nombre del apóstol. En mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Por qué hoy mucha gente enferma? Pregunto.
¿Por qué mucha gente? ¿Por qué ya no se practica esto, hermano? ¿Por qué se ha dejado de orar por las personas que están atravesando alguna circunstancia en su salud? Alguna prueba en su salud. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dejado de orar? ¿Por qué no se ha vuelto a orar en los cultos? ¿Por qué no se ha vuelto a hacer un llamado a las personas para orar? ¿Por qué nunca más? Porque ahora es otro discurso, hermano. ¿Por qué otro discurso? Se ha dejado de presentar el plan de salvación. ¿Por qué se ha dejado de hablarle a la gente de la salvación, hermanos? ¿Por qué se habla de cualquier otra cosa? ¿Por qué se habla de prosperidad? ¿Por qué se habla de solo prosperidad y prosperidad? Sí, somos prósperos. Óscar José Durán Torres es un hombre próspero. Pero de una forma integral, no solamente tiene que ver el dinero, hermano. Usted es próspera. Y cuando hablo de próspero, Dios te prospera en salud. Dios te prospera en todo. En la parte emocional, espiritual, todo. Y entonces dice Jesús: tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted identifica cuando un hombre es de Dios. Usted identifica cuando una mujer es de Dios, cuando son manifiestas estas señales. Y estas señales, usted se da cuenta cuando alguien habla por hablar, hermano. Es que alguien agarra la Biblia y habla por hablar, hermano. Tiene que hablar con sentido y con el respaldo de Dios. Por eso, ve el cuidado que hay que tener. Usted tiene que probar a la persona que está hablándole al micrófono. Usted tiene que probar si esa persona está hablando con fundamento bíblico o está hablando pura paja. Usted tiene que probar el que está en el púlpito. Usted no se deje impresionar por su ropa, por su peinado, por su colonia, por lo que sea. No se deje impresionar. No, pruebe ese pastor. A ver si ese pastor está hablando con fundamento bíblico, está hablando respaldado por la palabra de Dios, o está hablándome pura psicología y pura filosofía y puro pensamiento y pura lo que sea. O vienen con argumentos baratos. Pruebe a esa persona. Señales. Ve qué importante esto, señales. Que cuando esa persona habla, en el nombre de Jesús, suceden cosas. Tienen que suceder cosas. Tiene que pasar, hermano. Algo tiene que pasar. No es que usted está en un tiempo de oración, en una predicación, entra y sale peor. O a mitad, o los 15 minutos ya está cabeceando. No, algo anda mal por ahí. Si desde el púlpito se está predicando y la persona se está durmiendo, las personas están durmiendo, algo está ocurriendo en el hombre que está ahí o la mujer. Algo está pasando. Entonces dice la palabra, y estas señales que le dio Dios a Aarón y a Moisés, o a Moisés y a Aarón, le dio señales, puso en ellos señales. Verso 26 y 27 del Salmo 105. Envió primero, fui enviado por Dios, pregúntese, estoy sirviendo. Esta palabra es para los que servimos. Esta palabra es para el que está sirviendo un ministerio. Ok, me envió Dios. Pregúntese esto. Fui enviado por Dios. Fui enviado por Dios. Estoy en este lugar sirviendo y hay gente que se le vuelve una carga al ministerio. Entonces, significa que no fue enviado por Dios, porque el ministerio no se puede volver una carga, es un deleite, hermano. Es un gozo el poder servir al Señor. Es un deleite. Que aún estando usted en un proceso de salud, o atravesando un proceso de salud, y está ahí sirviéndole a Dios. Y tal vez la gente ni cuenta se da que estás en un proceso de salud, pasando una etapa dura en tu salud, pero ahí estás sirviéndole a Dios. Ojo a esto. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Escogido y enviado. Y dice el verso 27, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Señales y prodigios, enviados y escogidos. Amén. Escogidos, enviados, señales y prodigios. Escogidos, enviados, señales y prodigios. A los escogidos por Dios, Él los envía. Y los que son enviados por Dios, ponen ellos señales y prodigios. Entonces analice eso.
si usted realmente fue una escogida o un escogido por Dios. Y dice el capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán, y estas señales seguirán. ¿Me están siguiendo las señales o me siguen las señales? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué necesito? Creerle a Dios y creer en Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Yo no vengo en nombre de ninguna institución. Yo no vengo a predicarle en nombre de ningún hombre. Vengo a predicarle en el nombre de Jesús. Para muestra lo que ocurrió allá en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Ahí están las señales manifiestas. Se manifestó las señales. Os fue manifiesta la señal. Dice Pedro. Yo no tengo plata. Yo no tengo oro. Pero lo que tengo te lo doy. Lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ve qué hermoso. ¿Qué dijo Jesús? En mi nombre. Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahí, en el capítulo 3, me habla de que Pedro era portador de un nombre. Jesús dice, en mi nombre. Y Pedro en el capítulo 3 de Hechos llega al templo y le dice que el hombre, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Pedro portaba un nombre. Pedro fue sellado por el Espíritu Santo y en su boca llevaba un nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre en el que este hombre, varón, que era cojo y tenía más de 40 años de estar en esa condición, ese hombre cojo fue sano. Ahí están las señales. ¿Cuál? El milagro, la sanidad de un hombre. Dice la Biblia, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y le reconocían, se dieron cuenta que ese hombre que estaba ahí era el cojo de nacimiento. Un hombre que llevaban desde su nacimiento más de 40 años, dice el capítulo 4 de Hechos, más de 40 años. Y ahí estaban las señales, evidente. Las señales son evidentes. Ahí está la evidencia de que estaba ahí sentado. La evidencia de que aquel hombre llevaba la camilla cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La evidencia, esas son las señales. Ahí está la señal. Vienen señales. Viene la evidencia de que usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios. ¿Cuál, pastor? El testimonio. El testimonio. Cuando hay testimonios, hermano, cuando se testifica de que algo aconteció, de que algo ocurrió, eso me da una señal. Es un indicador de que ese hombre no es un hombre que habla cualquier cosa y habla Biblia o habla palabra por hablar. Porque hay gente, hermano, que está ocupando un lugar donde Dios no lo ha enviado. Hay gente que está haciendo cosas en el nombre de Dios, como aquellos hombres que decían, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Recuerda, los 7 hijos de Eseba, que un demonio les pegó una revolcada y los envió desnudos. Los conjuro. Mira, hay gente que habla en el nombre de Dios y Dios no los ha probado, Dios no los ha enviado. Estos hombres no eran enviados por Dios. Los conjuro en el nombre de Pablo, de Jesucristo, el que predica Pablo. En el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Y se le lanzó el demonio y les pegó una y los envió desnudos. O sea que hay gente, hermano, vea qué cuidado, hay que tener un cuidado, porque hay gente que no fue escogida por Dios. Hay gente que no ha sido enviada por Dios. Hay gente que está ocupando puestos donde Dios no los ha colocado. Moisés dijo en una ocasión, bueno, yo voy, pero si tu presencia no va conmigo, nada, no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tu presencia no va conmigo, yo no hago nada. Si Dios no está en este asunto, yo no hago nada. Mucha gente ha levantado cosas por emociones. Mucha gente ha iniciado ministerios por emociones. Y eso puede ser un arma de doble filo, hermano. Porque salir, se lo dije al principio, porque salir resentido
de la congregación y entonces, venga, vámonos, empecemos en la sala de la casa. Empecemos ahí en la cochera de la casa y hagámosle la competencia a este pastor para que vea cuando se le cae la congregación y se van a venir todos conmigo. ¿Y qué pasó? Se dieron divorcios. El pastor se enamoró de la otra. El líder, el que tocaba la batería, se fue con la salmista y la otra que estaba acá. Esto ha pasado, hermano. Esto ha sucedido. Un enredo, se divorciaron todos. Ha pasado en muchos ministerios, ha pasado en muchos lugares. No el hecho de que diga iglesia no sé qué, un gran título ahí o comunidad no sé qué, no significa, hermano, que haya sido enviado por Dios. No porque usted alquiló un local y bien pintado y aire acondicionado y butacas. No, hermano, hay que tener demasiado cuidado en esto. Me envió Dios verdaderamente. Me trajo Dios a este lugar. Uno tiene que ser, hermano, uno tiene que ser muy sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, hermano. Porque hay gente que a veces por emociones, vamos de este lugar yo no quiero estar aquí ¿qué va? No, hombre, mejor vámonos de este sitio. Fuiste enviado por Dios. Iniciaste una obra porque Dios te envió o porque fue creado por división. O sea, ahí, hoy por hoy hay congregaciones que fueron levantadas en división porque tuvieron una discusión, una diferencia con el pastor principal. Porque tuvieron diferencia con la pastora o pastor o la esposa del pastor o algún líder. Y entonces vámonos de aquí y me voy a otro lugar. Dios te envió a ese lugar o metiste cabeza. Fue Dios quien te colocó en ese lugar. Fue Dios quien te envió. Vea qué delicado, hermanos. Cuando Pedro llega a este lugar, él llegó ahí porque fue enviado por Dios. No porque se le ocurrió a Pedrito. Las señales. Hermoso esto, ¿verdad? Entonces, me habla el Salmo 105, verso 26. Envió a su siervo Moisés, a quien había escogido, y también a Aarón. O sea, nadie puede ser enviado sin antes no ser escogido. Antes, sin ser escogido, no puede ser enviado. Jesús los envió porque antes los había escogido. Dios envió a Jesús porque lo había escogido. Y dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos, ve qué importante eso, puso en ellos, fue Dios quien puso, fue Dios quien lo hizo o fui yo. Fue Dios quien puso la palabra, fue Dios quien puso ese sentir de moverme, de viajar a otro país y levantar una obra en otro país. Fue Dios quien puso salir de una provincia, irme a otra provincia. Fue Dios quien puso esto, o sea, las decisiones en la vida, hermanos. A veces la gente toma decisiones y decisiones a lo loco, así a lo que salga, sin haber Dios traído revelación, simplemente porque tengo dinero, porque se me antojó y porque me dio la gana. Hay gente que tiene cosas porque le dio la regalada gana y ha hecho cosas y se fue de un lugar para otro porque le dio la gana, por un berrinche, por un enojo, por un resentimiento. Salieron mal de un lugar, iniciaron algo y ese algo no se va a mantener. ¿Por qué? Porque salieron mal de ese lugar y no fueron enviados por Dios. No fueron enviados por Dios. Los que son enviados por Dios, escogidos por Dios, enviados por Dios, ¿los acompañan qué, Pastor Oscar? Las señales. Usted se da cuenta cuando un hombre o una mujer fue escogida y enviada por Dios cuando tienen el respaldo de las señales. Cuando las señales están con ese hombre. Cuando ese hombre ora por un enfermo y ese enfermo es sano en el nombre de Jesús. Cuando ese hombre ora por un endemoniado y ese endemoniado es libre en el nombre de Jesús. Cuando ese hombre da un consejo y esa persona toma el consejo de ese hombre en el nombre de Jesús. Cuando sucedió con Pedro, cuando llega Pedro y le dice, no tengo plata, no tengo oro, y es lo que tengo te lo doy. Cuando ese hombre proclama el nombre de Jesús y hay una reacción, hermano, una reacción. Cuando usted se da cuenta que alguien tiene el respaldo de Dios, cuando se manifiestan los demonios, cuando a alguien se le revuelve la panza,
cuando alguien va en un taxi o en un carro de Uber o en un bus y la persona siente como que lo levantan y lo bajan y como que quiere reventar al que está predicando. Esas son las señales también del respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque le está poniendo el dedo en la llaga, hermano. Yo no sé a quién le estoy predicando y a quién le estoy llegando. En este momento hay mucha gente en el bus, mucha gente que va en un taxi, en un Uber, y puede que le esté cayendo mal a alguien. Ahí están las señales. Si le estoy cayendo mal a alguien, no es porque por mi talento, por mi conocimiento y porque yo soy muy carga. No, por las señales. Por las señales. Cuando usted predica la palabra y la gente se manifiesta, ahí están las señales. Ahí están las señales. Cuando usted le da un consejo, y ahí están las señales. ¿Me estoy dando a entender? Ahí están las señales. Esas son las señales. Sí, Dios está con este hombre. Dice la palabra en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Oiga lo que dice Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué portaba Jesús? Las señales. Esas señales. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, nadie puede ser efectivo si Dios no está con él. Y ahí están las señales de Jesús. Jesús llegaba a una aldea y la gente era sana. Jesús llegaba a una ciudad y la gente era liberada. Jesús estaba en la sinagoga y la mujer encorvada se enderezaba. La mujer de flujo de sangre era sana. Alguien estaba muriendo y Jesús lo resucitaba. Iba la viuda de Naín ahí y el hijo fue resucitado. O sea, podremos mostrar un montón de ejemplos maravillosos de que cuando Jesús llegaba a un lugar, hermano, las señales, se multiplicaban los peces, todo, la multiplicación de peces, todo lo que ocurría, hermano, la pesca milagrosa, todo lo que acontecía, todo lo que sucedía, las señales que seguían a Jesús. El respaldo de Dios en el ministerio de Jesús. Donde llegaba Jesús, hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, hablamos de los discípulos. Llegaba Pablo a un lugar después de convertirse en aquel Saulo perseguidor de la iglesia, se convirtió en Pablo. Las señales que acompañaban a Pablo, hermano. El respaldo que tenía Pablo en el ministerio. El respaldo que tenía Pedro en el ministerio. El respaldo de cada uno de los discípulos. Cada lugar que llegaban, cada lugar que pisaban, cada lugar que entraban, algo ocurría. Le puse el ejemplo de Pedro. Cuando iba con Juan al templo, un hombre cojo de nacimiento, más de 40 años, y estas señales, a Moisés y Aarón los acompañaban las señales. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió y puso en ellos las palabras de sus señales. Hermoso esto, ¿verdad? Saber que vamos con el respaldo de una palabra. Yo llego con yo no estoy aquí porque soy amigo del pastor. No. Yo no estoy aquí porque soy muy carga y porque estudié teología o escatología o soy un gran bíblico, un letrado. No, hermano. Puede ser la persona que menos sé, que menos estudio tengo aquí. Puede ser el que menos estudio tengo entre los pastores. Pero vengo con el respaldo de Dios. Vengo con la unción y el aceite que Dios puso en mi vida. Y vengo con el respaldo de Dios y con las señales que una vez Dios me dio y me dijo: hijo, yo te envío, yo te respaldo. Tal vez no voy a revelar lo que Dios en mi vida puso, pero es algo, un asunto entre Dios y este servidor. Tal vez sea el menos estudiado, el que tiene menos conocimiento entre los pastores, pero estoy aquí porque Dios me aprobó.
porque Dios puso en mí un aceite, porque Dios puso en mí una gracia, porque Dios puso en mí la unción para predicar su palabra y para orar por los enfermos y para profetizar cuando se tenga que profetizar y para hablar la palabra no de hombres sino la palabra de Dios, y para decirle a cualquier persona que esté escuchando en este momento que puede ser sana, que puede ser libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien está recibiendo esta palabra. Y estas señales, dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí hay un creyente. Aquí hay un creyente. Aquí les está hablando a alguien que le cree a Dios. Aquí le está hablando a alguien que fue escogido por Dios. Y le estoy hablando a alguien que fue llamada y escogida por Dios. Le estoy hablando a alguien que también va a ser enviada, o fue enviado, o Dios la envió a ser testigo de su poder. Y estas señales, ¿dónde se da cuenta usted que es un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios? Por las señales, por los frutos. Cuando fue enviado, no por hombres, sino por Dios, por las señales, por los frutos. ¿Qué dice Pablo? Así dice Pablito. Pablo, tremenda esta palabra. Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. Aleluya, por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Esto lo entendió Pablo, que él no había sido enviado por hombre, él había sido enviado por Dios. ¿Y dónde están los enviados por Dios? ¿Dónde están los que van a marcar diferencia? Dice la bendita palabra de Dios que él envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que no se van a mover por emociones, que no se mueven por impulsos, no se mueven por una emoción o por algo natural? Alguien que se mueva según la voluntad de Dios. Por eso pregúntale a Dios: Dios, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el lugar indicado? ¿O me he movido por una emoción? Simplemente pagué, simplemente levanté algo porque se me ocurrió. ¿Estoy siendo sabio en mi propia opinión? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Aleluya, aleluya, aleluya. Puso en ellos las palabras de sus señales. Pues que Dios ponga en tu vida una palabra. Dice, puso en ellos las palabras de sus señales. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Sus prodigios, las señales, los prodigios serán puestos por Dios. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. A donde Dios te lleve, te van a respaldar las señales y los prodigios. A donde Dios te envíe, te van a respaldar las señales y los prodigios. Alguien está recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo: que tu presencia me acompañe, Dios. Que tu presencia esté conmigo, Dios, donde tú me quieras enviar. Tú me escogiste, tú me llamaste. Mío eres tú. Me has enviado con un propósito, Dios. Y quiero a esta hora declarar una palabra de sanidad sobre toda persona, todo cuerpo enfermo. Levante sus manos, levante sus manos. Vas a recibir un milagro en el nombre de Jesús. Levante sus manos porque vas a ser sana en el nombre de Jesús. Cuerpos enfermos, la gente va a testificar. Vas a testificar. Hay varias mujeres que están escuchando en este momento. Ponga su mano en su pecho, por favor. Ese abultamiento y esa pelotita va a desaparecer. Empiece ahí, tóquese su pecho, mujer. Eso que te estaba doliendo, va a desaparecer ese dolor. Y usted va a sentir como un fuego, como que le punza algo, como que algo empieza a punzar y luego empieza a quemar. Es la sanidad divina, es la sanidad de Dios. En el nombre de Jesús hay una unción de sanidad, señales, prodigios, milagros. Reciba, ponga su mano en su oído. Se desata una unción de sanidad.
Se desata una unción de sanidad. Se desata una unción de sanidad. Ponga su mano en el oído, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios. Recibe lo que Dios te está dando en este momento. Dios manifiesta su poder. En el nombre de Jesús. Ponga su mano en su vientre. Cáncer en la matriz desaparece. Todo cáncer de útero, en el nombre de Jesús. Quistes en los ovarios se están quemando ahora. Desaparece. Toda enfermedad en la sangre, en el nombre de Jesús. Toda columna está siendo sana. Haga el movimiento que antes no podía hacer. Vamos, sin miedo, sin temor, inclínese. Inclínese. El movimiento que usted no podía hacer. Levante esa mano que estaba paralizada. Empiece a mover esos dedos que estaban paralizados. Entra en movimiento. Gente con padecimiento de fibromialgia son sanos en el nombre de Jesús. Una unción de sanidad te está visitando a esta hora. En el nombre de Jesús. Todo virus desaparece. Toda célula cancerígena desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Personas que han sido atormentadas por algún espíritu inmundo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de esquizofrenia, todo espíritu de locura, ahora, en el nombre de Jesús, el poder de Dios está a tu lado. Señales, estas señales seguirán y estarán con los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Si alguien ha estado atormentado por algún demonio, hoy reprendemos todo espíritu de depresión, de locura. En el nombre de Jesús. Yo veo gente que está siendo liberada en su casa. Gente que está siendo liberada. Gente que tiene que correr al baño porque siente náuseas. Ahora es libre en el nombre de Jesús. Se soltó una gloria. Una unción de milagros. Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no hago nada, Dios. Si tú no estás conmigo, Señor. Si tu presencia no está conmigo, Señor, no hablaré. No predicaré, Señor. No hablaré, Dios, si tú no estás conmigo. No voy a hablar por hablar. Hablo con fundamento bíblico, con el respaldo de Dios. Y yo le digo a ese hombre que ha estado con serios problemas de alcoholismo: eres libre. El Señor está liberando a un hombre de alcoholismo. Ahí está en la sala de su casa. Cayó de rodillas, tocado. Le está pidiendo perdón a Dios. Has tenido serios problemas con el alcoholismo. Varón, ahí está. Se rompe toda cadena. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Ese varón con serios problemas de alcoholismo, ahí está tocado, llorando. Vas a quebrar esas botellas, porque hoy era un día en que te ibas a alcoholizar y Dios te está embriagando, pero con el Espíritu Santo. No necesitas destruir ni autodestruir tu vida. Dios hoy te está llamando a libertad, varón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a creer que los milagros están sucediendo. Milagros están sucediendo. Toda enfermedad se va. En el nombre de Jesús. El poder de Dios está ahí. El poder de Dios se está manifestando. El poder de Dios se manifiesta sobre todos nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú estás haciendo tu obra perfecta, Dios. Un hijo, esa madre que clama por su hijo, libre, libre de la droga, libre de la droga. Se rompe toda cadena, todo aquello que tenía atado a su hijo. Toda droga se va. Su hijo va a ser libre. Tu hijo va a ser libre. Un mes para que se descontamine. En el nombre de Jesús. Profetiza sobre tu hijo. Declara que ahora todo demonio se va. Todo aquello que tenía atrapado a tu hijo,
Todo aquello que tenía atrapada a tu hija se va en el nombre de Jesús. Hoy todo demonio suelta a nuestra familia. Todo espíritu de ruina, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de miseria, todo espíritu de depresión, escucha, en el nombre de Jesús te reprendemos y te ordenamos soltar esas almas, soltar esas vidas. No tiene derecho, no tienes arte ni parte en nuestra familia. Hoy declaramos que nuestra familia es libre. Todo argumento hoy lo derribamos. Toda filosofía, toda mentira del diablo es derribada en el nombre de Jesús. Declaramos que los aires, los vientos de gloria soplan a tu favor. Suelo y subsuelo, el territorio de tu casa está siendo libre. Hoy se suelta la unción de sanidad, el poder de Dios. Gente está siendo libre de ataques de pánico ahora en el nombre de Jesús, y vas a testificar lo que Dios en esta noche está haciendo en tu vida. Yo digo esta palabra: hecho está. Amén y amén.